Hola chicos, esto es Anime y en este video le traemos un resumen completo de todo lo que es el capítulo número 6 de Boruto to Blue Vortex. Bueno, continuamos. Esto inicia con Shikamaru, que está en una reunión con los ancianos de la villa, los cuales le preguntan por qué Boruto regresó a la villa luego de haber asesinado al séptimo Hokage, Naruto Uzumaki, y con intenciones de matar a Kawaki Uzumaki, el supuesto hijo del Hokage. Shikamaru le responde que no sabe las intenciones, pero no cabe duda de que le fue de útil ayuda contra Kode. A lo que esto, antes de Shikamaru retirarse, le dicen que él mismo puso la fecha de estar como Hokage temporal y que ahora debería tomar el mando completo del Hokage, lo que hace que Shikamaru le diga que simplemente lo mantendrá informados. Después de aquí podemos ver como Shikamaru está en su despacho e Ino llega y le entrega unos documentos, los cuales son los registros de misiones antiguas, a lo que Ino le pregunta a Shikamaru para qué los quiere y Shikamaru no le da ninguna respuesta. Cuando Ino sale de la cámara del Hokage, ella le pregunta a través de su telepatía para qué son los documentos y Shikamaru le dice que tiene que revisarlos porque hay algo que le resulta muy sospechoso, y sí, es que este ya anda sospechando que Kawaki y Boruto cambiaron de lugar, pero Ino se rehúsa a querer ayudarlo, ya que Shikamaru le pide que no escuche más nadie la conversación y Ino le dice que está prohibido, pero Shikamaru le dice que solo ella puede ayudarlo. Luego pasamos a ver a Ada y Kawaki, la cual le está explicando a Kawaki que el 10 Cola ha sido dividido en unos seres, y Kawaki le pregunta que si estos seres Kode puede controlarlo, a lo que esta le responde que no, porque estos seres son más poderosos e inteligentes, y cuando le pregunta por Kode dice que no sabe dónde está el paradero de este, pero que ahora, a pesar de tener como objetivo a Boruto y Kawaki por ser Otsutsuki, también tiene como objetivo al séptimo Hokage, Naruto Uzumaki. Luego Kawaki le pregunta que por qué quieren al séptimo, a lo que Ada le responde que no lo sabe, pero Daemon interrumpe para decirle a Kawaki que aparte de ellos tres, solo Boruto y Sasuke saben la verdad, así que si esos monstruos van a atacar la hoja, es posiblemente que todos se enteren de la verdad, ya que estos monstruos saben que el verdadero hijo del Hokage es Boruto Uzumaki. Luego Kawaki sale a tomarle un poco de aire y se da cuenta que Mitsuki lo estaba vigilando, y cuando Kawaki mira mal a este simplemente le responde que su misión es vigilarlo a él y a Ada, y que si tiene algún problema solamente se comunique con el octavo Hokage. Luego saltamos a una escena donde está Sadara, Boruto y la delegada juntos, y la delegada le dice a Boruto que se alegra mucho de verlo, a lo que este le responde lo mismo. Luego Boruto le dirige la palabra a Sadara y le dice que no se esperaba ese abrazo que ella le dio, mientras esta se nota un poco avergonzada ya que está mostrando algunos sentimientos por Boruto, pero luego le pregunta por su papá, Sasuke Uchiha, y Boruto le dice: mi maestro lo han atrapado. Rápidamente Kawaki se da cuenta que Boruto está en la aldea porque siente su presencia a través del calma. Sadara le pregunta a Boruto si quien atrapó a su papá fueron los mismos monstruos que llegaron a la villa de la hoja con Kode, y este le responde que sí, que simplemente se sacrificó para que Boruto pudiera escapar, lo que hace que Boruto sienta una gran culpa por lo que ha pasado, y al mismo tiempo le explica que cada vez que un monstruo de eso tiene contacto con una persona, hace que esa persona se convierta en un árbol divino. Luego de esto Mitsuki se contacta con Shikamaru para decirle que Boruto está en la aldea. Shikamaru se sorprende ya que no han detectado su chakra, pero Mitsuki le explica que Boruto de alguna forma sabe suprimir su chakra con el calma, al igual que Kawaki. Luego que Shikamaru le pregunta por Kawaki, este le dice que Kawaki está totalmente noqueado y que no puede seguir a Boruto, ya que Boruto se diera cuenta si él se acerca gracias al calma de Kawaki, así que el más indicado para perseguirlo es él. Luego vemos como Shikamaru se comunica con Boruto y le dice que no haga ningún gesto extraño, ya que la comunicación está solamente entre ellos dos gracias a la ayuda de Ino, pero Boruto no está muy confiado y le pregunta a Shikamaru por qué debería creerle, a lo que Shikamaru le dice que simplemente se calle la boca y que salga de ahí porque alguien va por él, y ahí mismo es donde llega Mitsuki, ataca a Boruto con su técnica de serpiente, pero este se libra fácilmente con su técnica Dios del Rayo, sí, la técnica del cuarto Hokage. Notamos que Mitsuki no llegó con buenas intenciones, ya que tiene su modo sabio activado, y este le dice a Boruto que por fin, después de tanto tiempo, han podido volver a verse. Sadara le dice a Mitsuki: espera, pero este le dice que no se meta en nada de esto, ya que no sabe que Boruto le ha dicho, y que no interfiera porque él está fuera de control, lo que procede a atacar a Boruto con diferentes técnicas, pero este las evade con mucha facilidad y en un momento se eleva, mira a Sadara y le dice: te prometo que voy a liberar a mi maestro, o sea, a Sasuke Uchiha, y este se va volando de la aldea. Luego Boruto vuelve a comunicarse con
Shikamaru y le reclama que si de verdad su intención era comunicarse con él, solamente tuvo que avisarle antes y así nadie lo hubiera interrumpido. Pero Shikamaru le explica que en toda la aldea de la hoja y el país del fuego hay órdenes de eliminar a Boruto cueste lo que cueste, así que no es muy inteligente que él, siendo el Hokage, le pida a Mitsuki que se retire del área porque se vería que él lo está protegiendo, pero también le ofrece a Boruto protegerlo a su manera. Y aquí es donde viene la parte más importante del capítulo, porque después de todo esto Shikamaru le pregunta a Boruto si él en realidad es Boruto Uzumaki. Esta es una hipótesis que Shikamaru ni siquiera planteó hasta que escuchó la explicación de Amado, lo cual lo dejó pensando en que Kawaki y Boruto intercambiaron vidas. Así es como todas las piezas encajan según él, a lo que este vuelve y le pide a Boruto que responda la verdad si él es Boruto Uzumaki. Pero antes de dar la respuesta, le dice a Shikamaru que siente dejarlo a medias porque se le ha presentado un asunto, y ese asunto es el mismo Mitsuki que lo ha perseguido afuera de la villa para pelear. Así que en el próximo capítulo veremos el enfrentamiento de estos dos personajes. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. En mi opinión personal me gustó mucho este capítulo porque estamos viendo a un Shikamaru, el Shikamaru que todos conocemos, que no se deja llevar de una simple ilusión. Ya Shikamaru se está dando cuenta que Boruto Uzumaki y Kawaki cambiaron de vida, lo que es muy probable que en el próximo capítulo se sepa toda la verdad. Y también algo muy interesante que veremos en el próximo capítulo será la pelea de estos dos, porque como ya saben, Mitsuki con el modo sabio es muy poderoso, y creo que es una muy buena oportunidad para que Boruto muestre todas las habilidades que ha aprendido en su viaje con Sasuke Uchiha. Así que si te gustó el resumen, no olvides suscribirte, activar la campanita, comentar y darle like al video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.